Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues nos saludamos aquí en nuestro estudio en la ciudad de Apizaco. Estamos con una invitada más, en nuestra 8ª temporada. Y la verdad es que nuestra invitada del día de hoy es una mujer que tengo el gusto de conocerla desde hace poco tiempo, pero por alguna razón conozco a su familia desde hace mucho tiempo. Entonces, ahorita van a saber por qué. Y ella hoy en día hace un trabajo extraordinario aquí en el estado de Tlaxcala y me da mucho gusto tenerla porque de verdad vale la pena conocer todo el trabajo que está haciendo ella en un espacio donde se requiere mucho acompañamiento. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Paola Sosa Vargas. ¿Cómo estás, Muchas Paola? Gracias, Marisol, por la invitación. Un gusto que me hayas invitado a este espacio para poderte hablar del trabajo que estamos realizando y que es un trabajo con un toque humanizante y con un toque de corazón, Muy de bien. mujer a mujer. Exacto, ese es el objetivo de este espacio. Como ustedes saben, pues nuestras invitadas son siempre mujeres que desde donde ellas se encuentran siempre están marcando la diferencia y en esta ocasión no es la excepción con Paola. Y a mí me gustaría, antes de como mencionar un poco su formación, me gustaría que nos platicaras, Paola, ¿de qué municipio eres? Soy orgullosamente calpulalpense. Ok, un municipio pues un poco alejado del centro de Tlaxcala, ¿no? Pero con muchas ventajas, creo, porque creo que cuando se nace como en esos municipios en donde tampoco hay como mucha actividad, puedes disfrutar de otras cosas, ¿no? ¿Qué disfrutaste de tu infancia en ese municipio? Pues yo creo que la gastronomía es algo muy rico que tenemos en Calpulalpan. Los calpulalpenses somos de muy buen diente. ¿Por qué? Porque tenemos amplitud, ¿no? Somos pulqueros también, barbacoyeros, ¿no? Sí. Tenemos por ahí algunas comidas exóticas, ¿no? Como el chinocuil. Entonces, yo creo que la gastronomía y el que mi niñez la viví muy plena al lado de mis abuelos. Ok. ¿Hasta qué grado estudiaste en Calpulalpan? En Calpulalpan estudié hasta la preparatoria. De ahí salí a la edad de 17 años a estudiar a la ciudad de Puebla la licenciatura en Derecho. ¿Y cómo es que eliges esta carrera? A mí me gustaría que nos compartieras, justamente ya lo habíamos platicado antes de empezar a grabar, pero que nos platicaras cómo es tu elección y por qué eliges esta carrera, porque creo que antes tu deseo era otro. Entonces, a ver, cuéntanos. Pues siempre, desde pequeña, siempre me incliné por ser policía, ¿no? Entonces yo me acuerdo que jugaba con mi hermano y siempre jugábamos a este juego de policías y ladrones, pero justo yo siempre quería ser la policía, ¿no? Okay. Entonces dejaba a mi hermano que fuera el ladrón y yo lo detenía y por ahí dentro del juego pues llevábamos esta dinámica. En algún momento determinado yo se lo planteé a mi papá y me dijo: Paola, ese es un oficio muy arriesgado, ¿no? Tú primero tienes que visualizarte como profesionista y después te dejo, si quieres irte a donde tú quieras. Si quieres ser policía federal, tú te puedes ir a ser policía federal en ese momento. Entonces, ya entre la elección de todo lo que pues yo tenía que decidir sobre mi futuro,
me puse a dimensionar y me gustaban dos cosas, ¿no? Que era derecho, por la impartición de justicia. Yo a nivel personal soy muy tajante en mis decisiones. Para mí siempre es un sí o un no, pero no un intermedio, ¿no? Okay. Yo creo que el ser humano debe de ser muy, muy enfático en sus decisiones. Entonces me puse a dimensionar qué es lo que quería para mí y escogí ir a hacer examen a Puebla, a la UAP, a licenciatura en Derecho, y me fue a la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México y presenté en Medicina, ¿no? Entonces... O sea, tuviste presentaste dos opciones. Sí, porque mi papá me dio esa apertura de decir, bueno, no te estoy dejando ser policía federal, pero... ¿qué más quieres, no? Y entonces él se prestó mucho a andarme trayendo a conocer universidades, teniendo tíos en México. Me dijo, pues vete a México, te llama la atención ser médico, pues igual y dentro de tu vocación, ¿no? Pero yo siempre he creído que los tiempos son muy ciertos y pues resulta que no me quedé en la Universidad Metropolitana, ¿no? No quedé aceptada como para estudiar medicina y sí en Puebla para estudiar derecho. Entonces yo agarro y pues me fui muy feliz. Mi papá me acuerdo que me fue a dejar y me dijo, bueno, pues aquí empieza tu nueva odisea de vida. Tú sabes qué vas a hacer de ti porque de aquí depende tu futuro. Y entonces, muy enfocada siempre en dar lo mejor de mí, logro terminar la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Tú eres mayor que tu hermano? Sí, somos solamente 2 hermanos, tu servidora y mi hermano menor, le llevo 4 años. Que es justamente el que yo conozco y que entrevistamos hace muchos años en la revista, porque él es un extraordinario artista de la gráfica, ¿no? De pintar de estos murales que uno de pronto ve en las calles y que parecieran que son grafitis, pero tu hermano ha alcanzado un nivel internacional muy importante, ¿no? Y entonces, mira, nada que ver, uno artista y la otra dedicada al tema de la abogacía. Así es. Bueno, ya que nos platicaste un poquito de cómo llegaste a esta elección, justamente, bueno, pues ella está invitada el día de hoy porque actualmente es la titular del Cerezo Femenil, ¿no? Tiene la carrera ya nos decía, licenciada en Derecho, pero tienes una maestría en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio. Así es. Ese es como el seguimiento que tiene tu carrera profesional, ¿no? Así es. A mí me gustaría que nos platicaras, antes de llegar a este trabajo que es el Cerezo Femenil, ¿cuál fue tu experiencia laboral y cómo es que también llegas a cumplir un poco tu sueño de estar relacionada con esta parte de la seguridad y de ser policía, ¿no? Pues una vez que termino la carrera, dentro de los parámetros que yo necesitaba para titularme de manera inmediata, no por la famosa tesis que siempre un universitario termina haciendo, yo decidí irme por un examen de conocimientos generales y participar en un concurso nacional ante el Congreso de la Unión. Y yo necesitaba hacer un proyecto para poder entrar a ese concurso y necesitaba el apoyo de algún diputado. Entonces, yo siendo estudiante, aunque estudiaba en el estado de Puebla, vine y busqué a un diputado que tuviera este acercamiento con los sectores vulnerables, que siempre han sido una de mis prioridades, ayudar. Y entonces ahí fue donde por primera vez conozco a la gobernadora y le expongo mi deseo de entrar a ese concurso y de todo lo que yo tenía que hacer para entrar a ese concurso, y fue donde ella me dijo, tienes todo mi apoyo, lo que necesites para hacer dentro de ese concurso una iniciativa de ley, ¿no? Que era un mero proyecto estudiantil. Entonces ella me brinda toda la asesoría y todo el avance que yo iba teniendo en ese concurso.
Afortunadamente logró terminar. Estoy dentro de los 10 lugares de ese concurso que fui. Y entonces, cuando yo regreso, le doy las gracias, le doy de conocimiento que quedamos dentro de los 10 lugares y me dice, yo estoy iniciando mi carrera en la política para ser presidenta municipal, era diputada, e iba a iniciar con su campaña política para la presidencia municipal. Y me dijo, si tú eres gustosa, eres bienvenida. Yo no lo pensé, sabía de su calidad humana y entonces me fui a participar con ella. Estuve como asistente jurídico dentro de su campaña y posteriormente cuando ella gana la elección me voy a la presidencia municipal siendo también asistente jurídico, ¿no? Entonces ahí estuve alrededor de 2 años porque siempre... Pues mi parámetro era ser policía federal, ¿no? O sea, nunca lo olvidé, ¿no? Nunca lo dejaste de lado. Así es. Hubo una convocatoria y dije, me voy a inscribir. Si está dentro de los tiempos establecidos, pues va a surgir algo, ¿no? Porque yo siempre he creído que los tiempos son muy perfectos en la vida de uno. Y resulta que sí, que yo salgo dentro de esa convocatoria. Y pues me toca acercarme a ella y decirle, pues licenciada, estoy pues aceptada en esa convocatoria. Le explico de que yo siempre dentro de todos mis sueños pues quería ser un policía de vocación. Y entonces me dice ella, corre, ve, cumple tus sueños. Me acuerdo de una frase que ella me dijo de manera personal y que siempre la conservo. Y me dijo, a mí me gusta que mis mariposas vuelen y que vuelen muy alto. Y entonces, siempre que la recuerdo hasta se me entrecorta la voz porque, pues sí, a ella a nivel profesional le debo todo. Claro, porque finalmente pues es una forma de impulsarte, ¿no? Igual te hubiera dicho, quédate, ¿no? No quiero que te vayas, pero yo creo que, mira, fue una forma de acompañar tu sueño, de pues inspirarte para seguir haciendo lo que tú querías, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y una vez que estás en la guardia, ¿cuál fue tu experiencia ahí, Paula? Pues me voy en un lapso de 12 años, ¿no? Muchos. Así es, desde 2009 hasta 2022. Estoy en ese proceso de Policía Federal, en el iniciamos con el sexenio de Felipe Calderón y termino ahorita con el sexenio del presidente López Obrador. Entonces, siempre la función policial pues fue en este tema de seguridad y vigilancia, dentro de la División de Seguridad Regional, que son lo que comúnmente la sociedad conoce como la policía de caminos, la seguridad en carreteras, y yo siempre estoy dentro de esa dinámica, ¿no? De todos los policías federales de caminos, bueno, pues con toda esa dinámica de la seguridad en carreteras, y yo logro especializarme en algo que ahí se llamaba Grupo de Atención Especializado al Transporte, y nosotros nos encargábamos de verificar solamente los trailers, ¿no? El tema de cuánto miden, cuánto pesan, cuánto de alto, qué es lo que transportan. Entonces es un tema como muy complejo porque lleva a tomar conocimientos puntuales sobre una norma establecida, claro. ¿no? Y entonces nosotros pues hacíamos esa función. Ahí prácticamente es el mayor tiempo que yo paso haciendo este servicio, la mayoría del tiempo aquí en Tlaxcala, y posteriormente, que fue una decisión compleja y difícil tomar, porque a la par que yo iba avanzando en la policía, también empiezo el lado materno, ¿no? Y cuando yo soy policía, pues también me estoy volviendo mamá, ¿no? Y entonces era el doble reto de cumplir como mamá, cumplir como esposa, siendo policía. Claro, ¿no? sí. Entonces sí. el tema era un tanto complejo, pero no imposible. Pero llegó el momento con toda la transición,
extinguen a la Policía Federal, hago el proceso, me voy a la Guardia Nacional porque solamente pasaron quienes eran aptos para seguir en la Guardia Nacional, ¿no? Okay. Todos aquellos elementos que no eran aptos de la Policía Federal no continuaron. ¿Y tú pasaste? Y yo paso el proceso a la Guardia Nacional, pero también aquí era como decisivo, ¿no? Mis hijas estaban volviendo adolescentes. Y entonces yo estar en otro estado, pues era muy, muy complejo, ¿no? Claro, Entonces, sí, de estar al pendiente de ellas, ¿no? así es. Entonces ellas también ya me empezaban a reclamar, mamá esto, mamá el otro, mamá te extrañamos. Y entonces decido ponerle fin a ese bonito sueño, ¿no? A ese bonito reto, y digo, ya no más, ya es un ciclo que debe de cerrarse, y hoy también me toca estar cercana a mis hijas. Y bueno, me doy ese espacio y vuelvo a buscar a la licenciada y le digo, bueno, pues logré cumplir el sueño, muchísimas gracias, hoy vengo más fuerte, más profesionalizada, a donde usted me dé la oportunidad de servir, pues a mi estado, ¿no? Y claro. que pocas mujeres calpulalpenses hoy formamos parte del gobierno. Claro, ¿no? de su administración. Así es. Entonces, pues ella me dice, pues ¿sabes qué? Te vas con esta nueva encomienda, pues de titular al Cerezo Femenil. Y yo en ese momento dije, voy a pasar como de la etapa inicial que lleva todo un procedimiento penal, sí, a la etapa final, que era la detención, claro, a irme a la reinserción. Entonces, pues me empecé a poner a estudiar, con toda la experiencia que yo traía de la instrucción policial. Y llego, y entonces aquí es el reto de vida, ¿no? Claro. Porque yo sí creo muy puntualmente que un ser humano alcanza a conocer a una sociedad cuando pisa un cerezo. Porque tienes que ser suficientemente fuerte y suficientemente humano para lograr conceptualizar todo lo que conlleva tener ese encargo. Claro. Porque no es llego y lo visito y estoy un ratito. Sí, llego y tengo que poner dinámica y ejercer políticas públicas a favor de ellas y sobre todo, pues con la empatía que yo conozco que la gobernadora tiene para estos sectores, ¿no? Porque mi formación, como te mencioné, pues siempre ha sido, yo sí puedo decir que soy lorenista. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente, Pau, al tener esta encomienda y al saber que, pues como tú dices, era la parte final de lo que tú conoces en un proceso, ¿no? Y llegar ahí, ¿cómo empiezas a ver a este sector? Que a veces, o creo muchas veces, una gran parte de la sociedad no lo conocemos, no sabemos, solamente, tenemos como el concepto de una cárcel, pero no entendemos como la dinámica que se vive ahí dentro. Y te lo digo de manera personal, yo lo he podido conocer afortunadamente por el trabajo que hemos hecho a través de la revista, ¿no? Hemos hecho trabajos que desafortunadamente nos han dado premios, y digo desafortunadamente porque no son sectores que son bonitos, ¿no? Pero una vez que uno entra ahí, que conoce cómo se vive esta dinámica de estar preso o presa, ¿no? De verdad que sales y ves otras cosas y valoras tu vida, valoras tu libertad. La primera vez que yo pisé justamente el femenil, salí con un nudo de la garganta y dije, no puede ser, somos libres, ¿no? Y esta libertad que tenemos también a veces ni siquiera la dimensionamos y ni siquiera la valoramos, porque creo que también vivimos de una manera tan fugaz que nos olvidamos de lo esencial que puede ser nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que justo nos dijeras eso. ¿Qué fue lo primero que viste cuando llegaste ahí? Llegué a ver mujeres en soledad, mujeres con mucho dolor. Y entonces yo tuve que hacer un autoanálisis en mí misma
y decir, tengo que hacer de esas mujeres asertivas. Y yo no puedo ejercerles más coacción dentro de un encierro porque se puede propinar violencia. Uh-huh. Y entonces yo empiezo a hacer un esquema general para ver cómo íbamos a empezar a trabajar. Y la primera acción que yo tuve a bien proponerme fue conocerlas a todas. Me puse a entrevistar una por una, a saber de su vida, por qué habían llegado, qué habían cometido, cuántos hijos tenían, cómo era su esquema familiar. Y desgraciadamente, en cada entrevista, pues era aprender algo nuevo, porque eran situaciones vivenciales desde muy pequeñas, dentro de una gran violencia, dentro de familias delictivas, uh-huh. dentro de un marco de generador de infancias pues muy limitantes. Y entonces empiezo a conocerlas y me empiezo a ganar su confianza para saber cómo las podía ir ayudando a cada una. Y en base a eso empiezo a hacer un análisis que me diera puntualidad al plan de actividades que ellas deben de cumplir y lograr que fuera una reinserción asertiva, porque podemos hablar que las reinserciones pues se pueden dar en los 31 estados, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente fueran asertivas, que claro. realmente ellas resurgieran. Y entonces empiezo a marcar como parámetros y enfoques muy precisos. Y yo siempre he creído que la educación es la base fundamental en una sociedad, uh-huh. para que pueda resurgir, claro. para que pueda cambiar la conceptualización. Uh-huh. Y otra fundamental, la cultura. Si no hay cultura, si no hay arte, no te llega al alma. Uh-huh. Entonces, empecé a trabajar como prioridades la educación, porque si ellas no habían ido a la escuela, si ellas no habían conocido artes, pues difícilmente iba a poder cambiarles la manera que ellas pensaban, ¿no? Uh-huh. Porque ellas estaban sobre algo que desde niñas les habían inculcado, claro. donde no había disciplina, donde no había respeto a ellas mismas, donde ellas son carentes de amor propio porque no tuvieron la presencia de mamá y papá, que son papeles importantes en un núcleo familiar, y ellas vienen de la desintegración familiar. Y entonces yo empiezo a ver eso que a mí que en cada entrevista me hacía como conocer, y empiezo a emitir diferentes programas al interior del centro. Uh-huh. Empecé proponerme a ponerlas a estudiar, ¿no? Y entonces, empecé a meterles el arte, y entonces, cuando ellas vieron, pues ya estaban como bombardeadas de 20,000 actividades, ¿no? Okay. Y las que no estaban haciendo una cosa, estaban haciendo otra, pero llegó el momento en que de repente ya no más actividades, licenciada, porque estamos súper saturadas. Ya no tenemos tiempo. Y así es. Y entonces las empecé a ver el cambio. Okay. Y la cercanía, ¿no? Porque hoy en día, todos los días martes, subo con ellas y les doy audiencia, pero no les doy audiencia desde mi oficina. Voy, subo a los comedores, a las estancias, a los patios, uh-huh. y entonces escucho sus demandas y trato de empezar a apoyarlos. Uh-huh, uh-huh. Me he ido a hacer no nada más un trabajo intramuros, no nada más me he quedado de los muros hacia adentro. Uh-huh. He hecho un trabajo con los hijos, con la familia. Hoy también conozco a su familia. Hoy también escucho a la familia. Siempre que lleva la visita, que son los días jueves y domingo, doy recorrido y les pregunto que cómo me los tratan, que si está bien, que cualquier necesidad que tengan, porque a veces ellas son aprensivas y se guardan las cosas, pero la familia difícilmente se la va a guardar, ¿no? Entonces me pongo también a escuchar a la familia, y no solo eso, hoy conozco a sus hijos de ellas. Me los llevé al curso de verano porque para mí sí es importante cambiar esta focalización, que ellos llegan a la visita, pero llegan con esa limitancia
pues a los patios del centro. Claro. Y yo dije, yo les tengo que hacer un día divertido, ¿no? Ellas tienen que ver en mí alguien también en quien puedan confiar. Claro. Y entonces armé una excursión y gracias al apoyo de la licenciada Mariana y a través del CEDI, que son grandes aliados conmigo, que nunca me han dejado porque son de la dependencia que siempre les pido esa ayuda y es una ayuda solidaria muy bonita y claro, que yo agradezco enormemente. Y me abrieron como el espacio para llevarme a 20 niños, hijos de ellas, menores de 12 años, porque era para niños muy pequeñitos, y pues nos fuimos a la Ciudad de los Niños. Ver sus sonrisas, verlos gritar, verlos en las dinámicas que les ponía a hacer cada dependencia, bueno, para mí fue como uno de los grandes cambios y claro, que nunca se habían hecho, ¿no? Entonces, llegar a los núcleos familiares me ha dado la oportunidad de decir, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo tripartito. Dirección, mujeres, familia. Y cuando yo regresé y les enseñaba los videos de sus hijos y las fotografías de sus hijos, ellas se quedaron como sorprendidas. Me decían, gracias por preocuparse hoy también por nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, era el toque como de mujer en aprenderlas a conocer y de aprender a conocer a sus familias a través de esas acciones. Claro. Y ahí es como me voy ganando la confianza de ellas. Es que yo creo, Pau, que tú has, de entrada, como tú dices, es súper importante conocerlas. No puedes llegar a hacer algo en donde quiera que te pares si no conoces el terreno, ¿no? Así sí, en es. tu caso, como dijiste, bueno, pues llegué, me senté, entrevistarte con cada uno de ellas, digo, no sé cuánto tiempo te llevó, pero debe haber sido un trabajo bastante arduo en el sentido, no solo de escucharlas, Pau, porque si no, yo también creo que en ese momento era como así somos las mujeres, ¿no? De decir, no puede ser que esté pasando esto con esta persona, ¿no? Y pasa el siguiente caso y bueno, entonces ya no sé si está peor el otro o está más grave ¿no? Porque, insisto, el que tú te hayas dado esta tarea de conocerlas, me parece que más allá de toda la creatividad que tú tengas y toda la disponibilidad, cuando conoces sabes qué puedes hacer. He tenido la oportunidad, y por eso decía que tengo poco tiempo de conocerte, en 2 actividades, bueno, ya fui a 3, pero estas a las que yo fui me parecieron impresionantes, porque bien tú lo dices, la educación es súper importante aquí afuera como sociedad, pero allá adentro también. Así es. Porque uno pensaría que ¿qué le puedes dar a una persona que está privada de la libertad si cometió un error según lo que marca la ley, ¿no? Pero creo que son estos espacios en donde hay muchas posibilidades y acudir a una de las actividades de salas de lectura en donde ellas están emocionadas por una sala de lectura. De hecho, cuando yo fui me reclamaron así como diciendo, ya no va a venir la maestra, no me acuerdo cómo se llama, Estelita, y les dije, no, yo solamente vengo como a una parte adicional, pero seguramente ella va a seguir viniendo. Y eso habla de cómo ellas están a gusto con ella, trabajando en todo lo que vienen haciendo. Y luego ir a la obra de teatro, que también me parece un trabajo extraordinario, el que esta maestra también, que ya estuvo aquí en el podcast, hace con ellas, el transformarlas, el ver este cambio que yo decía, cualquiera pensaría que son de veras actrices, ¿no? O sea, que tienen el papel y que a eso se hubieran dedicado, ¿no? Entonces, moverlas de su realidad, creo que eso vale muchísimo, porque, insisto, para mí son estas actividades, pero creo que más, de manera personal me has platicado más y a mí sí me gustaría que nos compartieras cómo has ido trabajando con cada una de ellas, como por ejemplo el banco de leche, ¿no? Que para mí también ese es un trabajo extraordinario, que yo no sé cómo lo hiciste, si te dijeron a la primera que sí o dijeron no, pero ¿por qué? No sé. Ahí yo siempre he tratado de sacar lo mejor de ellas.
que ellas empiecen a creer en ellas mismas. A mí me tocó, cuando platicaba con ellas, decirles, para mí, yo no te vengo a juzgar. Ya hay una autoridad que le va a tocar juzgarte. Para mí, tú eres una mujer más. Y acá tú vas a trabajar de la mano conmigo para lograr tu resurgimiento. Y yo empiezo a conceptualizar ese resurgimiento con un toque de género a favor de las mujeres. Y dentro de todos mis programas va ese toque de resurgimiento mariposa. ¿Por qué? Partiendo de la metáfora de la libélula, mariposa, creación de alas, vuelo, vete, pasa a fronteras, los muros. Esa era como la conceptualización general del centro. Y entonces, partiendo de ahí, empiezo a ver sus habilidades. Unas muy buenas para teatro, pero había otras que les gustaba escribir, pero que no lo sabían, y que yo veía que escribían pues en su libreta algunas cartas, hay algunos poemas, y entonces yo a nivel visual veo lo que ellas hacían de manera empírica, por así decirlo, porque no había como esa instrucción. Y entonces se viene como la firma de convenios por parte de mi dirección, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces yo dije, pues hay muchas dependencias que hoy son copartícipes de toda esta parte interinstitucional y que tenemos de dónde agarrar. Y entonces ahí ves a Paola tocando puertas en cultura, que agradezco profundamente al señor secretario de Cultura, que fue el primero que me dijo, lo que se te ofrezca, Paola, lo que tenga que mandarte, cuenta con ella. Y entonces yo agradezco mucho abiertamente al secretario de Cultura, al DIF, que me dijo, no te preocupes, lo que necesites, ahí vamos a estar puntuales. Y entonces empiezo a buscar ayuda interinstitucional y entonces empiezo a traer talleres. Entre esos talleres, pues en los que destaca, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Música para el Alma, donde 25 mujeres privadas de la libertad están haciendo música ya, ¿no? Entonces pasan a su taller, tocan guitarra y cantan, ¿no? Y aparte tengo muy buenas cantantes, ¿no? Porque ya sacamos una voz penitenciaria y bueno, pues ellas están cantando, ¿no? Y tocando la guitarra, y tenemos nuestro grupo de música para el alma. Pero había otras que les gustaba bailar, y entonces a través de todos estos programas hacemos nuestra camada penitenciaria, denominada Malinche. Y entonces empezamos a hacer carnavalito penitenciario en estas épocas. Y entonces contamos con una camada al interior del centro, preservando la tradición y cultura del Estado. Entonces ya cantaban, ya tocaban instrumentos y ahora también bailaban. Pero también estaban las que estaban escribiendo. Claro. Y entonces voy con Gaby Conde al museo en el IRA y le dije, ¿necesitas ayudarme? Me dijo, te voy a empezar a llevar escritores, presentadores de libros, y a ellas las impulsamos a tener esta buena dinámica por la escritura, por la literatura penitenciaria, porque hoy escribieran, porque hoy leyeran, porque aparte a mí me gusta leer mucho, y entonces yo tenía que dejarles algo de mi esencia, ¿no? Y entonces hicimos los círculos de lectura con la maestra Estelita, que te reclamaban ahí mucho, que si no iba a volver. Y entonces ahora ellas están haciendo literatura penitenciaria, ¿no? Entonces ya llevábamos música para el alma, ya llevábamos carnavalito penitenciario, ya llevábamos voz penitenciaria, que es la que canta, pero aparte hoy estábamos escribiendo. No conforme con eso, pues también cuando yo llego a este grupo de teatro, pues empezaba a trabajar, pero no con el impulso y dinamismo que le teníamos que poner. Y yo le decía a Ana Laura y a Yair, que son hoy los directores de la primera compañía de teatro, no, dije, cuenten con todo mi apoyo. ¿Qué se necesita hacer?
No, pues necesitamos apertura a clases, a montar cosas innovadoras. Y le dije, sin problema, vamos a trabajar. Okay. Y entonces llego, montamos la pastorela penitenciaria denominado Circo, Maroma y Diablos, y ahí se empieza a formar este trabajo compartido con ellos. Y bueno, con esa nos vamos a un concurso y logramos una mención honorífica por el INVAL, por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Wow. Un primer lugar. Y entonces, pues yo dije, muy emocionada, dije, bueno, estamos haciendo teatro. Cuando nosotros seguimos con ese trabajo de teatro, yo les decía a ellos en una plática y le dije, viene el PECDA. Y yo ya investigué y podemos entrar, y ellos me explicaban, pues como buenos artistas, ellos conocen todas estas convocatorias, pues vamos a inscribirlas, ¿no? Entonces ellos, la verdad agradezco profundamente el compromiso social que ellos tienen. Y me dijo, vamos a inscribirlas, necesitamos esto, tú ayúdanos. Esta parte te toca a ti, esta parte nos toca a nosotros, pero vamos a ver qué nos traemos. Nos inscribimos en un PECDA, que es la convocatoria al mérito artístico, y nos vamos a concursar con grandes artistas, ¿no? Con un grupo de ópera, con un grupo de danza, a nivel nacional, porque es una convocatoria del gobierno de México y que es nacional. Y que éramos el único centro penitenciario, ¿no? Que estábamos ahí presentes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que salimos galardonados con el PECDA 2023. Entonces es histórico, ¿no? Porque empezamos de algo pequeñito, nos volvemos compañía, ganamos una mención honorífica y luego nos traemos un PECDA. Entonces, tener un PECDA implica mucho más trabajo, claro, mucho más compromiso, más proyectos y darle puntualidad a la convocatoria. Claro. Nuestra compañía hoy está integrada por 20 mujeres privadas de la libertad. Se denomina Atenea Teatro y bueno, pues hoy hay que darle puntualidad al PECDA. Y empezamos con otras puestas en escena, hacemos Filoctetes. Filoctetes lleva ahí dentro de toda la dinámica un programa que se llama Mantenernos Acompañados. Y entonces ellas escribían cartas muy bien cuidadas con personas asertivas, con historiadores, con artistas, con políticos, y entonces compartían experiencias. Cuando nosotros sacamos la función de Filoctetes al interior del centro, hacemos esta fusión de que ellos se conozcan con quien se escribía. El encuentro de ver con quién se escribían y reencontrarse es algo conmovedor. Tú tienes que ver Filoctetes. Sí, ya me ¿no? platicaron mucho. Porque es como el reencuentro, como la parte de lo perdido a lo encontrado, sí. ¿no? Y entonces que es su vida de ellos. Así es, porque a través de esa obra, ellas cuentan su vivencia, son parte del guión, las vivencias propias y el reencuentro con la esperanza, ¿no? Entonces, hacemos esta primera fusión de reencuentro, de mantenerse acompañado, pero también en presencia de la familia. ¡Wow! Entonces, saber que estaba su familia, porque nunca las habían visto actuar, ¿no? Y tú ya lo pudiste dimensionar, ¿no? Sí. Cuando ellas salen como muy empoderadas en su papel, sí. Bueno, ellas son transformadoras. Sí. Y entonces, ver este contacto, bueno, se te ponía la piel súper chinita y no te aguantabas las ganas de llorar, ¿no? Sí, porque era el nudo aquí en la garganta de decir, estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, hemos dado como un gran avance con la compañía de teatro. Hoy pensando en que tenemos que darle puntualidad a esa convocatoria y ya estamos montando más obras. Más obras. Ahorita 2024 nos piden el concurso de otra pastorela penitenciaria que pudiste acompañarnos, de que vistes cómo es su trabajo, de que sin diablo no hay pastorela, y bueno, también ves la dinámica que ellas están llevando. Y ahorita viene
otro proyecto que se llama Godot, que es con lo que nosotros estaríamos culminando esta convocatoria, pero no aunado a eso, con todo el trabajo de la compañía de teatro penitenciario, estamos viendo la posibilidad de hacer un museo itinerante, donde sea sensorial, es decir, donde la sociedad escuche, vea, bien cuidado a través de fotografía, a través de audio, toda esta parte que ellas están trabajando al interior del centro, quitando estigmas, porque muchas veces la sociedad dice, vamos a ir a esos lugares, ¿qué nos vamos a encontrar? Y la realidad es que ahí encuentran arte, ahí encuentran trabajo asertivo, ahí encuentran gente que se está profesionalizando. Sí, ¿no? Sí. Y que hoy es una tranquilidad cuando entran, ¿no? Y dicen, ¿es esto hoy el cerezo femenil? Cuando se escuchan el ruido de los pájaros, ¿no? Y entonces eso es lo que me ha llevado a emitir más y más programas, ¿no? Porque entonces ya por ahí teníamos el tema, pues, de la literatura, de lo que ya te he comentado, pero no aunado a eso, hay que seguir viendo porque hay más población, ¿no? Aunque toda está participando, había que emitir más programas. Teníamos por ahí a las niñas viviendo con sus mamás, y que es algo que la ley estipula, que las debemos de tener hasta los 3 años viviendo. Y cuando yo llegaba, veía que no había un espacio idóneo para esas pequeñitas, ¿no? Y yo como mamá, pues ya te podrás imaginar, ¿no? Claro. Porque el tema de la educación, yo siempre he sido como, pues, muy preocupada por esos temas. Yo decía, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces ya en pláticas con el DIF, pues logramos llevar la educación inicial al interior del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que ellas hoy ya tienen un espacio, una ludoteca, ya tienen un espacio de un aula de música, y entonces ellas ya están recibiendo atención educativa. Ya tienen una Miss que las está atendiendo, con la maestra Estelita hacen lectura para infancias, y entonces con los profesores de música pasan a música con sus instrumentos. Entonces ellas ya están teniendo como esta atención que no se tenía. Entonces ellas ya van, se ponen su batita, su mochila y van a donde ellas saben que está la Miss y que está su escuelita, ¿no? Claro. Entonces verlas hoy aprendiéndose los colores, los números, cantando, jugando entre ellas, bueno, pues ya es como la magia, como la alegría del centro, ¿no? Claro. De esas infancias. Sí, porque aparte, aunque a lo mejor ellas, estos niños o niñas no dimensionan el espacio porque nosotros lo sabemos, ¿no? Y lo tenemos como muy claro, pero aun cuando ellas no conocen esta dimensión, yo creo que les cambia cuando tú las llevas de un lugar a otro y como tú dices, hasta con su bata y realmente que también las niñas estén aprendiendo, pues ese también es un gran trabajo que se merecen las infancias, ¿no? Porque pues qué culpa también tienen de estar justamente ahí. Digo, obviamente están con sus mamás, pero se están perdiendo también lo que los niños que están afuera lo pueden tener, ¿no? Así es, y que es una de las preocupaciones que también tenía pues la gobernadora, ¿no? Y que se le puso puntualidad y que hoy puede ser visible ya ese cambio, ¿no? Claro. Pero yo siempre muy preocupada en el lado materno, pues también yo las veía lactar, ¿no? Porque me tocó ver nacer a 2 de los 4 niños que tengo viviendo y que también están bajo mi cuidado. Y entonces yo decía, tenemos que cambiar la conceptualización de la lactancia, ¿no? Y entonces también con DIF traemos un lactario para ellas, para que fuera más cómodo, más higiénico, más íntimo ese espacio para mamá e hijo. Y empezamos por ahí con una asociación que nos brindó toda la puntualidad y toda la dinámica que es Tribu Conciencia Materna. Te agradezco muchísimo a las doctoras,
Sagnité y Nubia, que estuvieron muy cercanas a nosotros porque son chicas muy jóvenes, y entonces ellas tuvieron que ir y darles toda esta dinámica de cómo agarrar al bebé, de cómo agarrar, cómo amamantarlo, cómo sacarle el aire, y bueno, por ahí hicimos... Que por cierto ya estuvieron aquí en Las Hijas de la Malinche, las dos. Sí, son grandes seres y que súper preocupadas con este tema, ¿no? Entonces ellas nos dieron como un panorama muy amplio. Hicieron bailoterapia, porque hoy también hacemos bailoterapia con ellas, y entonces con los fulares, y entonces el apego mamá-bebé pues era más entrañable, porque pues ellos escuchan el latido de su mamá, y esta parte tan bonita que se hace con la bailoterapia que ellas hoy nos están llevando al centro, y bueno, pues ese dinamismo. Pero no nos quedamos con eso, ¿no? Yo les decía a ellas, ustedes están súper acostumbradas a que viene la asociación y nos dan donación, y vienen los profesores y nos dan talleres. Le dije, ustedes quieren cambiar la conceptualización de ustedes, el estigma, hagan trabajo positivo para que la sociedad nos crea que sí estamos haciendo como esa reinserción. Claro. Y entonces yo les decía, tenemos que ayudar a todas aquellas mamás que están lactando, porque nos volvimos banco receptor de frasquitos para todas aquellas mamás donadoras de leche materna, que esa leche llega a través del banco de leche, y bueno, entonces pues ahí se capta, y entonces a través de sus familiares somos receptoras de frascos de vidrio con ciertas características para que sean repartidos, ¿no? Y como llevan un proceso de esterilización, pues tienen un margen de vida muy corto. Entonces, bueno, pues ahora estamos haciendo como esa captación, y ya los mandamos al banco de leche y ya los esterilizan, y bueno, ahí ya estamos contribuyendo con un granito de arena. Pero yo dimensionando más, había una de ellas que daba muchísima leche materna, ¿no? Era buena productora. Y entonces le digo que qué posibilidad habría de que ella fuera donante para salvar vida de un bebé, ¿no? Porque esta parte que hace el banco de leche es que lleva a la unidad de cuidados intensivos del hospital del niño, pues esta leche. Y ella se me queda viendo y dijo, sí quiero. Sí quiero donar mi leche. Ya no quiero, porque ella lo desperdiciaba, ¿no? Porque se mojaba. Y entonces dijo, sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Se realizó todo el procedimiento, todas las pruebas clínicas que debemos de pasar, todo el test, y bueno, todo lo jurídico también. Y bueno, pues ella se vuelve donante de leche materna, y durante el lapso que duró su lactancia, pues estuvo ayudando a un bebé en situación crítica, ¿no? Entonces ella decía, el sentimiento que a mí me deja de positivismo, bueno, pues me cambia como mi forma de pensar, ¿no? Y entonces, pero no nos quedamos solo con eso, ¿no? Yo les decía, tenemos que hacer más a favor de toda esa sociedad que tenemos los ojos sobre nosotros. Se viene el día conmemorativo del cáncer de mama, y entonces hacemos una bailoterapia grupal con la Jerusalema, este baile tan popular en el TikTok, y soltamos globos rosas en memoria de todas aquellas mujeres. Y hicimos una fusión con la Fundación M. Rose, que también es cercana a nosotros, y que agradezco a la señora Esmeralda profundamente, y a las presidentas MX, que también constantemente están ahí con nosotros. Y por primera vez hacemos donación de cabello para peluca oncológica. Entonces, ellas se suman a esta dinámica, y empezamos con poquitas y después ya eran más, ¿no? Entonces, en este año pasado nos tocó donar leche materna y donar cabello para peluca oncológica a favor de todas esas mujeres que lo necesitan por el tema del cáncer de mama. Entonces, y bueno, pues obviamente digo, la verdad yo reconozco, Paola, todo el trabajo que haces, porque yo sí creo que
tu trabajo ha marcado la diferencia con ellas y seguramente tú lo has visto, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras justamente de esta parte de la educación, de lo que has logrado también como algo inédito en el Cerezo Femenil, el que la mayoría estén hoy terminando la preparatoria. ¿Cómo le hiciste para decirles, para motivarlas también que lo hicieran? Pues mira, ahí primero fue como estructural a nivel instituciones, con el tema de la firma de convenios. Se logra que la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, pues, emitiera a través de la preparatoria abierta como este parámetro para que ellas pudieran estudiar. Ok. Y entonces, con pláticas de concientización, yo les decía, miren, ustedes, si se dan la oportunidad de estudiar, les va a cambiar el concepto totalmente, ¿no? Ustedes van a salir de acá y tener un certificado de preparatoria, les da la puntualidad a tener un mejor empleo. Y entonces fue un trabajo muy recurrente de mucha concientización, de decirles, me siento con ustedes a estudiar, ¿no? Y me tocó en varios módulos sentarme a estudiar con ellas o inclusive hacer gestión para que algún profesor de matemáticas, ya sabes, física, esos temas como complicados, pues nos fueran a brindar el apoyo. Okay. Afortunadamente hay mucha gente empática que la verdad he tenido esa suerte, esa gran dinámica de decir, vamos, estamos, te acompañamos y yo agradezco. No es suerte, Paola, es tu trabajo. O sea, digo, yo creo que sí, la vida nos permite encontrarnos a gente que nos permite también seguir haciendo lo que uno cree, pero es tu trabajo, porque tu trabajo es el que permite que la gente pueda acompañarte y decirte sí, y decirte claro lo que pueda yo, ¿no? Porque seguramente cualquiera lo pudo haber hecho, pero si no lo consideran como parte de su trabajo, pues ahí se queda, ¿no? Porque, pues, ¿qué necesidad yo tengo de que yo llegue y ejerza mi trabajo, pero nada más de escritorio para acá? Y yo creo que tú te has involucrado a tal grado, como tú dices, conozco a cada una de ellas, pero no solo conozco a cada una de ellas, conozco a sus familias. Y eso, pues, marca la diferencia, ¿no? Entonces, enhorabuena por todo este trabajo que tienes y que ahora que en esta visita que yo fui, estaba escuchando justamente cómo estabas hablando sobre esta posibilidad de que ellas estudien una carrera. Eso dije, wow. Y que es un tema, la verdad, histórico. Te digo, las pusimos a estudiar la preparatoria. Yo logré graduar a 40 mujeres con nivel preparatoria. Mi rezago educativo, ya no tengo rezago educativo. Esa es una realidad, ¿no? Ahorita, en el mes de junio también, por la gestión de mi director, el maestro Salomón, se logró por ahí un convenio con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y yo hacía esta doble concientización, ¿no? Le dije, pues ya acabamos la prepa. Y le digo, la acabamos porque me iba yo a estudiar con ellas y de repente en los pasillos o en los patios me decían, licenciada, ¿qué es esto? ¿No? Y me preguntaban ellas y yo les contestaba porque pensaban que no me iba a involucrar, ¿no? Okay. O de repente llegaba mi área técnica del área educativa y me decía, licenciada, es que no quieren pasar a estudiar. ¿Cómo de que no quieren pasar a estudiar? Y yo le decía, ¿por qué no quieres pasar a estudiar? No, licenciada, es que ya no le entiendo, no puedo. Claro que sí puedes. Las animaba, las acompañaba a ingresar otra vez al aula. Y yo les decía y hasta les da risa. Le dije, conmigo estudian porque estudian, ¿no? Y entonces hoy, pues ya se ríen, ¿no? Cuando se graduaron, les hicimos toda esta conceptualización de sentirse graduadas. Ah, qué padre. Tenemos un taller textil y eso nos da la apertura, pues, a poder hacer mucha creatividad. Y yo les dije, no, ustedes se me van a poner una toga, un birrete. Les puse esa canción de We Are the Champions. Ah, la bailaron. Padre. Volaron su birrete, estuvo la familia presente, los hijos, y entonces ese orgullo les llevamos por parte de CECID, nos hicieron favor de apoyarnos con la banda de guerra, honores a la bandera, el presidio. O sea, todo el protocolo. Todo. Órale, qué padre. Les tomamos su foto de graduación.
les tomamos su foto individual Ujú. y entonces tú las ves con una toga y con un birrete y la foto súper bonita y bueno, les dije, esa consérvenla en su casa, porque ese día pues les quitamos el uniforme, ese Ujú. día eran las graduadas. Y entonces ahorita con toda esa dinámica que ellas vivieron, Ujú. cuando yo voy y les digo, ¿qué creen? Vamos a estudiar la licenciatura. Yo. Y ya eran más de las que, no solo las que habían terminado la preparatoria abierta en ese momento, sino todas aquellas que ya tenían preparatoria cuando ingresaron con nosotros. Ok. Y ahorita nuestro padrón para poder estudiar la licenciatura, que es la licenciatura en psicología, bueno, pues ya es más alto. Entonces, por eso te digo que ya rezago educativo, pues no lo tenemos. No. Imagínate tener ya, cuando ellas logren su libertad, salir con un nivel profesional, pues les va a cambiar la apertura, Claro. la visión, Sí. la mente, Sí. ¿no? Y yo creo que si realizamos reinserciones asertivas, podemos hacer un Tlaxcala más seguro, porque Claro. estaríamos hablando de un índice de reincidencia menor. Claro. ¿No? Porque ya les das herramientas Sí. fundamentales a través de la educación, pero también a través del arte que les cambia el alma. Claro. Y Sí. son dos aspectos los más importantes, pero también muy acompañados del tema mental. Hoy en día, en el Cerezo Femenil, tenemos un programa precisamente que conceptualizamos con enfoque de género y que es el famoso resurgimiento mariposa, que va en cuerpo, mente y espíritu. Hoy ellas cuentan con atención psicológica, con atención psiquiátrica, las que la requieren, pero también estamos acompañados de tanatólogos que trabajan la parte del duelo. Claro. Trabajar el área mental es fundamental, Sí. ¿no? Porque esto te hace entrar muy profundamente en ella, Sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso nos ha dado gran puntualidad también. Tuvimos toda una semana que fue en octubre, donde conmemoramos el Día Mundial de lo Mental, y entonces ahí les metimos como actividades pues de mucha profundización en cuestión de hacer yoga, de hacer mindfulness, todas estas técnicas que te ayudan a relajarte, Claro. a reencontrarte, pláticas de mucha autoestima, de amor propio, porque es algo muy que se nos da mucho con ellas, la falta de amor propio. Yo siempre que hablo con ellas y que les pido que reflexionen, les digo, si ustedes empiezan a tener amor propio en ustedes van a poder decir, no quiero, no voy, no estoy. Hoy pienso en mí, hoy me quiero yo. Claro. Cuando ustedes aprendan a amarse profundamente, van a tener otro dinamismo en su vida. Ay, sí, seguro, Paula. Híjole, pues se nos acabó el tiempo, Pau. La verdad es que mi admiración por todo el trabajo que haces adentro de este espacio, donde, bueno, pues obviamente hay una comunidad importante, pero lo más destacado es ver todo este trabajo que estás haciendo para algo que tú mencionaste hace ratito, sacar lo mejor de ellas. Yo estoy segura que no solo las que están allá adentro, a veces también las que estamos afuera no sabemos el potencial que tenemos. Lo desconocemos, lo ignoramos por los contextos o por lo que tú gustes y mandes. No nos damos cuenta de lo que tenemos cada una de nosotras. Y entiendo que ahí pues es mucho más, ¿no? Porque pues están en un lugar privadas de su libertad. Pero el que hoy en día ellas puedan verse al espejo de otra manera, con todas estas actividades y que seguramente seguirás trabajando en ello, pues la verdad es algo que se reconoce y que se reconoce porque realmente creo que estás haciendo un trabajo extraordinario con ellas y seguramente esto tiene impacto, y impacto me refiero a las familias, porque como tú decías, el que los niños ahora tengan también esta mirada de sus familias, pero
viviendo otras actividades y que si no lo hacían antes, Paola, pues eso creo que también es un agradecimiento puntual. No me quiero o no te quiero dejar ir sin que nos puedas responder nuestras cartas que tenemos ya, así es que si escoges algunas 3 que tú puedas ver ahí y me las pases, por favor, y para ir cerrando. A ver, dice... Ok, dice la primera, ¿qué momentos de tu niñez te marcaron y recuerdas con claridad? Para mí fue muy emblemática mi infancia, el poderla vivir con mis abuelos, con mis padres, ser una niña amada. Yo creo que es parte fundamental de la mujer que hoy soy. Yo creo que el amor de mis abuelos. Sí. Mi municipio, y también tuvo, híjole, lados dolorosos, la pérdida de mi mamá. Sí, que la tuviste muy, muy, muy chiquita, creo, ¿no? Sí, yo creo que su ausencia, pero hoy creo firmemente que ella siempre me ha acompañado. Seguro, ¿no? que sí. Porque yo he sido como muy puntual en decir, esto quiero y eso justo me pasa, ¿no? Uh-huh. Yo lo decía, te lo platicaba hace un ratito y te decía, yo siempre anhelé como ser mamá de niñas, uh-huh, ¿no? Y gracias a la vida me mandó 2 hermosas hijas, uh-huh, y que son como mi ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Patricia. Patricia. Se llama Patricia. Ay, ella también, una mujer profesionista, dedicada al servicio público, porque nada más que en el tema de la salud, de ahí también mi tema, porque quería ser médico. Okay. Y entonces ella trabajó mucho tiempo. ¿Qué crees que te diría tu mamá en este momento? Que siguiera trabajando a favor de todas aquellas mujeres, porque a ella le gustaba ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es una doble encomienda. Ay, seguro que sí, seguro que sí, porque yo creo que en cascada de familia vienen todo este trabajo que hizo tu mamá seguramente, aunque haya sido poco el tiempo que haya estado contigo. Eso es lo que ahora eres tú, como dices. Lo que eres tú ahora, pues es la parte de tu infancia, ¿no? Y mira, qué más legado tan hermoso de tu mamá que de alguna manera, pues, se replica en el trabajo tan extraordinario que ahora estás haciendo, Paola. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué sientes que te hace falta en tu vida en este momento? Pues yo creo que hoy en día agradezco de manera general todo lo que tengo. Sobre todo mi familia, mis hijas, mi hogar, la dinámica que hoy tengo, considero que soy muy afortunada, ¿no? Entonces, más que pedir, agradecer, ¿no? Por todo lo que me ha permitido, por reencontrarme, porque también fue un reencuentro personal a través del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Que puedes dejar esencia en cada una de ellas. Yo creo que es la mejor paga que tienes, cuando una de ellas se acerca y me dice, gracias, licenciada, porque usted me ha permitido confiar en mí, ¿no? Porque ha confiado en que soy una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, a nivel personal, tener el amor de los míos, el amor principalmente de mis hijas, ¿no? Yo soy muy maternal, ¿no? Entonces, teniéndolas a ellas, tengo todo, ¿no? Qué bueno, pues muy bien. ¿Cómo se llaman tus hijas? Ciara y Constanza. Ok, pues ya estarán escuchando a su mamá. Y la última pregunta, Paola, dice, si escogieras otra carrera diferente a lo que haces ahora, ¿qué escogerías? Yo creo que medicina. ¿Sí? Sería doctora.
Y aparte se me da como muy bien esta parte de los remedios, de los medicamentos, Okay. de las sustancias que contiene hasta el medicamento, porque luego ya mis hijas luego no las llevo al doctor, malo, ¿no? Pero luego no las llevo al doctor y me dicen, mami, cúrame, ¿no? Porque tú ya sabes que nos vas a dar. Aparte, las indicaciones siempre de los médicos son, de repente a mucha gente se le dificulta, esa parte a mí no. Siento que en mi otra vida posiblemente me toca ayudar, pero desde la parte de la medicina. Ok. Ay, Pau, pues muchas gracias. La verdad es un placer conocerte un poco más. Agradecida por las invitaciones que nos has hecho. Como ya se los había comentado, pues de manera a la disposición también que tenemos en nuestros espacios, vamos a publicar algunos escritos de las mujeres que están en este centro, y lo cual me da muchísimo gusto. Yo en lo que pueda lo haré con toda mi disposición, porque creo que es lo que nos toca hacer, de donde estemos. Entonces, agradecida también porque nos invitas. Y como último, pues me gustaría que les dieras justamente un mensaje a todas aquellas mujeres que de alguna manera estamos libres, pero a veces estamos presas de otras cosas, Pau. Entonces, pues, ¿qué les dirías a todas estas mujeres? Pues que rompan esos paradigmas, que no tengan miedo de buscar ayuda, porque a veces ese miedo las limita, y las limita cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces, que se den esa oportunidad de recibir esta ayuda o de acercarse a alguien que pueda emitirles un buen consejo, alguna denuncia, pero que no se dejen de esa violencia tan radical que a veces todavía existe por el patriarcado y que nos toca callarnos, ¿no? Que alcen la voz, que se defiendan, que habemos mujeres asertivas y que siempre de mí, ahora que me brindan estos espacios y que saben dónde me encuentro, pueden acercarse a mí y podemos buscar pues la fusión con otras dependencias para que las ayuden. Hoy el Instituto Estatal de la Mujer trae muy buenas políticas públicas para la erradicación de la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no esperen al último momento, porque justo esperar al último nos hace ser a veces sumisas, copartícipes, me callo, voy, te acompaño, y justamente es el factor primordial por lo que hoy muchas mujeres están conmigo, ¿no? Buscando ese famoso resurgimiento, ¿no? Que lo pueden poner un parámetro y limitarse para no ser más progresivas hacia esta violencia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paula. Te agradezco mucho. Gracias al equipo de producción, a Patti, a Alec, a Iván, a Lili que están aquí. De verdad, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos sigue, que comparte, que nos sugiere, que habla de nosotros. Así es que yo les agradezco mucho. Nos saludamos en el siguiente podcast de nuestra 8ª temporada y pues que tengan una excelente tarde, noche, mañana. No sé en qué momento nos escuchan, pero les agradezco mucho. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento.